El metro de la línea 3 llegaba puntual a las 7:22 a la estación Eugenia. Consuelo Ríos lo sabía porque llevaba 11 años tomándolo. 11 años del mismo andén, el mismo vagón de mujeres, la misma hilera de rostros que cambiaban con los años pero que en el fondo siempre eran iguales, mujeres cargando bolsas, mujeres mirando el teléfono, mujeres con los ojos medio dormidos y el cuerpo ya en movimiento hacia algún lugar donde alguien las necesitaba. Consuelo se reconocía en todas ellas. Se subió al vagón con su bolso de tela café, el que su hija Alejandra le había regalado el Día de las Madres hacía 3 años y que seguía usando aunque la correa izquierda ya mostraba el desgaste, y encontró lugar junto a la ventana. Sacó el pequeño cuaderno de espiral azul que llevaba consigo desde hacía años. No era una agenda formal. Era el lugar donde escribía las cosas que no cabían en ningún sistema. Ese martes había escrito 3 líneas antes de salir. Reunión general, 10 de la mañana, llevar el reporte de evaluaciones. Felicitar a don Isidro por sus 20 años. Y debajo, con letra más pequeña. Gerardo llegó tarde otra vez. No dijo de dónde. Cerró el cuaderno. El metro siguió su camino. Consuelo Ríos había nacido en Tlaxiaco, Oaxaca, en una familia de maestros rurales donde los libros eran lo más valioso y la educación era casi una religión. Su padre había enseñado matemáticas 41 años. Su madre había aprendido a leer con sus alumnos en 3 lenguas porque en la Sierra Sur los niños llegaban hablando mixteco, triqui o zapoteca, y Esperanza Ríos no concebía dejar a ninguno atrás. De su padre, Consuelo había heredado la precisión. De su madre, la paciencia. Y de los dos, esa convicción silenciosa de que el trabajo bien hecho era suficiente recompensa. Esa convicción la había traído a Ciudad de México a los 22 años, con una maleta mediana y un título de maestra normalista. 4 años había enseñado en secundaria en Iztapalapa antes de que una excompañera le hablara de una vacante en capacitación de una empresa textil en la colonia Nápoles. La habían contratado de inmediato. Usted sabe explicar, le había dicho don Leopoldo Arroyo, el fundador. Eso es lo más difícil de encontrar. Habían pasado 24 años. Don Leopoldo llevaba 8 años muerto. La empresa se llamaba ahora Confecciones Metropolitana y Consuelo había crecido con ella, de capacitadora a coordinadora, de coordinadora a jefa de área a gerente de recursos humanos, el puesto que ocupaba desde hacía 9 años. 9 años administrando el corazón humano de una empresa de 400 empleados. Era la persona que resolvía los problemas de todos. La que llegaba temprano y se iba tarde. La que recordaba los cumpleaños de los empleados, los nombres de sus hijos, las enfermedades de sus padres. La que sabía cuando alguien necesitaba un permiso especial sin que se lo pidieran, porque había aprendido a leer el cansancio en los ojos de las personas. Era, en el vocabulario silencioso de las organizaciones, indispensable. Pero indispensable no siempre significa visible. La oficina de Confecciones Metropolitana ocupaba los pisos 4, 5 y 6 de un edificio corporativo en la Colonia del Valle. Era moderno pero sin pretensiones, con un pequeño jardín interior que Consuelo había propuesto plantar 6 años atrás. Había escogido ella misma las plantas. Con el tiempo, los empleados de sistemas habían bautizado la palmera principal con el nombre de la jefa, sin que nadie supiera exactamente por qué, aunque todos lo entendían. Llegó a las 8:10, saludó a Remedios en recepción, 62 años, moño gris, 30 años en la empresa, y subió al 5º piso por las escaleras porque el elevador de la derecha llevaba una semana descompuesto. Su asistente Tomás, 28 años, lentes redondos, la energía contenida de quien procesa todo antes de hablar, ya estaba en su escritorio. Buenos días, licenciada. Entró con cara de quien trae información que no sabe cómo entregar.
Le confirmo que la junta de las 10 es en la sala magna. La licenciada Fuentes pidió que todos los gerentes estuvieran 10 minutos antes. ¿Sabes de qué va? No oficialmente. ¿Y extraoficialmente? Tomás dudó. Que hay cambios de estructura. Que la licenciada Fuentes ya revisó todos los departamentos y ya tomó decisiones. Consuelo lo miró. Tomás tenía esa expresión de lealtad angustiada de alguien que sabe más de lo que dice y que lo dice precisamente por eso. Está bien. Gracias. Tomás salió cerrando la puerta con cuidado, como si el silencio que dejaba fuera frágil. Consuelo se quedó mirando el reporte de 73 páginas sobre su escritorio. 2 semanas de trabajo. 400 personas cuyas historias laborales conocía mejor que nadie en ese edificio. Tomó su café y volvió a leer la primera página. Isabela Fuentes había llegado a la empresa 5 semanas atrás. Tenía 36 años, título del ITAM y una maestría en Barcelona, experiencia en Madrid y Sao Paulo. En teoría, exactamente lo que una empresa en crecimiento necesitaba. En la práctica, había algo en ella que Consuelo no había podido nombrar desde el primer día, algo que se sentía en el espacio entre sus palabras, en la manera en que sus ojos recorrían una habitación antes de que su cuerpo entrara. No era malicia exactamente. Era propósito. Como alguien que no llegó a construir, sino a terminar algo que había empezado en otro lugar. En su primera y única reunión formal, Isabela había escuchado con esa atención tan perfecta que en realidad era una forma de no escuchar nada, la mirada completamente fija, sin tomar notas, sin hacer preguntas. Evaluando algo que no tenía nada que ver con lo que Consuelo estaba diciendo. Después, 5 semanas de silencio completo. Ningún seguimiento, ninguna solicitud de información, ningún comentario sobre el trabajo del área. Para alguien que venía a reestructurar, ese silencio era demasiado completo. A las 9:15, un mensaje de su hija mayor. Alejandra, 31 años, diseñadora gráfica en la colonia Roma. Mamá, ¿vas a poder venir el sábado? Iván hace pozole. Trae a papá si quiere. Si quiere. Alejandra nunca decía dile a papá o avísale. Siempre si quiere, si puede, esa distancia cuidadosa que su hija había construido alrededor de Gerardo en los últimos años sin que nadie lo discutiera abiertamente, pero que todos habían aceptado en silencio. Respondió, ahí estaré, mi amor. No mencionó a Gerardo. Gerardo Montoya tenía 59 años y era, en el papel, socio minoritario de Confecciones Metropolitana, un 8% de las acciones heredadas que le daba acceso a ciertas conversaciones sin que eso requiriera demasiado esfuerzo visible. Cuando conoció a Consuelo, en una cena de exalumnos, le había parecido fascinante. Esa mujer del sur que hablaba de sus alumnos con los ojos encendidos, que tenía opiniones sobre todo y que se reía con una carcajada franca que no pedía permiso. Se habían casado 2 años después. 2 hijas. Una casa en Narvarte con libros por todos lados y una cocina donde Consuelo hacía mole negro los domingos y el olor duraba hasta el martes. Habían sido, durante muchos años, una pareja funcional. No perfecta, pero real. Pero en los últimos 2 años algo había cambiado. No de golpe, nunca era de golpe. Las cosas importantes se instalan despacio, como la humedad en las paredes. Gerardo llegaba tarde con más frecuencia. Revisaba el teléfono con esa tensión nueva en los hombros. Las conversaciones entre ellos se habían vuelto más cortas, más funcionales, horarios, gastos, compromisos del fin de semana. Consuelo lo había notado todo. Y había hecho lo que había aprendido a hacer con las cosas que dolían demasiado, las había guardado en ese espacio interior silencioso donde las observaciones esperaban hasta que el tiempo les daba forma. Porque había facturas que pagar. Una empresa que necesitaba su atención.
Y porque, si era honesta consigo misma, había una parte de ella que tenía miedo de lo que encontraría si jalaba ese hilo. A las 9:50, Consuelo tomó su reporte, su cuaderno azul y su pluma, y bajó al cuarto piso. La sala magna era el espacio más grande del edificio, capacidad para 40 personas, pantalla de proyección en la pared norte, ventanas que daban hacia Insurgentes con ese ruido constante de la ciudad que en Ciudad de México nunca desaparece del todo. Ya había gente cuando llegó. El licenciado Fuentes Mora de Finanzas. La licenciada Carranza de Operaciones, que la saludó con una sonrisa tensa. El licenciado Pedrosa de Sistemas, mirando el teléfono con la intensidad de quien busca distraerse de estar nervioso. Y en una silla contra la pared del fondo. Gerardo. Consuelo se detuvo un segundo. No era raro que asistiera a juntas directivas, era socio, tenía ese derecho. Pero había algo en su postura que no encajaba. Estaba demasiado quieto. Demasiado contenido, como un hombre que se ha preparado para algo y está esperando que llegue. Se acercó. ¿También te convocaron?, preguntó en voz baja. Don Aurelio quería que estuviera, dijo él. Le sonrió, esa sonrisa conocida de siempre, pero los ojos no acompañaron. Consuelo encontró su lugar en la mesa y acomodó el reporte frente a ella. La sala fue llenándose. Murmullos, saludos, sillas moviéndose. A las 10 en punto, la puerta se abrió. Isabela Fuentes entró. Lo hizo como siempre, con ese segundo de pausa en el umbral que no era duda sino medición, ese instante en que sus ojos recorrían la sala completa antes de que sus pies terminaran de cruzar la entrada. Traje sastre gris antracita. Cabello negro recogido. En la mano, un folder delgado, solo uno. El tipo de persona que no necesita papeles para hablar porque lo que va a decir ya lo tiene resuelto desde hace tiempo. Se paró en la cabecera de la mesa. Miró la sala. Consuelo tuvo la sensación de que esa mirada la había buscado a ella antes que a nadie. Buenos días, dijo Isabela. Voy a ser directa porque creo que eso es lo que esta empresa necesita. El silencio que cayó no era el silencio de la atención. Era el silencio del miedo contenido de 20 personas que respiran despacio porque sienten que el aire puede necesitarse para algo más adelante. He pasado 5 semanas revisando esta empresa. No solo los números son siempre la consecuencia de algo más profundo. He revisado procesos, estructuras, dinámicas de equipo. He observado. Pausa. Y he llegado a conclusiones. Abrió el folder. Sacó una sola hoja. Hay áreas que van a crecer. Hay áreas que necesitan ajustes. Y hay una situación que requiere acción inmediata. Sus ojos se movieron hacia el lado izquierdo de la mesa. Hacia Consuelo. Y se quedaron ahí. Consuelo lo sintió antes de escucharlo, ese instante en que algo en el pecho se aprieta sin razón aparente y sin embargo con total certeza. El área de recursos humanos será reestructurada de manera inmediata. La gerencia actual no continuará. La licenciada Consuelo Ríos concluye sus funciones en esta empresa a partir del día de hoy. No dijo lamentablemente. No dijo agradecemos sus años de servicio. Solo eso, con la precisión quirúrgica de quien sabe que los adornos en los golpes no los suavizan, solo los alargan. La sala no hizo ningún sonido. Consuelo no se vio. Sintió los 20 pares de ojos que no sabían a dónde mirar. El frío del aire acondicionado. El peso del reporte de 73 páginas bajo sus manos, ese trabajo de 2 semanas, esas 400 personas, esos 24 años. Y entonces sus ojos se movieron solos hacia el fondo de la sala. Hacia Gerardo. Lo encontró mirando la mesa. Los hombros caídos hacia adelante. La cara pálida.
Y cuando, como si hubiera sentido su mirada, levantó los ojos y los encontró con los de ella, lo que Consuelo vio no fue sorpresa. Fue culpa. Culpa vieja, acumulada, del tipo que se asienta con el tiempo como el polvo en los lugares que nadie limpia. Y en ese segundo, con el ruido sordo de insurgentes afuera y el silencio de 20 personas conteniendo la respiración, Consuelo Ríos entendió. No todo. Todavía no todo. Pero lo suficiente. Tomó su reporte de la mesa. Lo guardó en su bolso con movimientos tranquilos. Recogió su cuaderno azul, su pluma, su teléfono. Se puso de pie. Y antes de caminar hacia la puerta, hizo algo que nadie esperaba. Miró a Isabela Fuentes directamente a los ojos. No con odio. No con lágrimas. Con algo mucho más difícil de sostener para quien lo recibe. Con claridad. Como si dijera, sin palabras, te veo. Sé lo que eres. Y esto no termina aquí. Isabela sostuvo la mirada exactamente un segundo y luego la desvió. Consuelo caminó hacia la puerta. Salió. En el pasillo del cuarto piso, con el ruido de la ciudad llegar de las ventanas, se recargó contra la pared un momento. Cerró los ojos. Respiró. Y en ese silencio interior donde guardaba las cosas que todavía no entendía del todo, una pregunta tomó forma con una claridad que ya no podía ignorar. ¿Cuánto tiempo lleva él convirtiéndome en invisible? No era una pregunta sobre Isabela. Era una pregunta sobre ella misma. Sobre todos los años en que había resuelto los problemas de todos menos los suyos. Sobre todos los silencios que había elegido porque jalar del hilo daba miedo. Sobre la mujer que había construido tanto para otros que en algún momento, sin darse cuenta, había dejado de construir para sí misma. Abrió los ojos. El pasillo seguía ahí. La ciudad sonaba afuera. Y Consuelo Ríos tomó su bolso con firmeza y caminó hacia las escaleras. Por primera vez en mucho tiempo, sin saber exactamente dónde iba. Pero caminando. El elevador del lado derecho seguía descompuesto. Consuelo lo notó al pasar frente a él en el pasillo del cuarto piso, ese letrero escrito a mano en papel bond que alguien había pegado con Durex, fuera de servicio. Disculpe las molestias. Una hoja que ella misma había autorizado imprimir porque el de mantenimiento le había preguntado si podía colocarla y ella había respondido que sí, claro, lo que se necesite. Se detuvo frente al letrero un segundo. Lo que se necesite. ¿Cuántas veces había dicho esa frase en 24 años? ¿Cuántas veces había sido la persona que resolvía lo que otros no querían resolver, que cargaba lo que otros no querían cargar, que se quedaba cuando todos se habían ido porque todavía había algo pendiente? Siguió caminando. Bajó las escaleras al lobby. Remedios levantó la vista desde recepción y abrió la boca como si fuera a decir algo, probablemente ya sabía, en los edificios de oficinas las noticias viajan por las paredes, pero Consuelo le hizo un gesto suave con la mano. No ahora. Remedios cerró la boca y asintió con esa solidaridad silenciosa de las mujeres que han aprendido a comunicarse sin palabras. Consuelo salió a la calle. Ciudad de México la recibió con su ruido habitual, el tráfico de insurgentes, un camión de basura frenando a media cuadra, dos personas discutiendo el precio de algo en la esquina. El cielo estaba nublado, ese gris particular de octubre que no es exactamente tristeza pero que tampoco es otra cosa. Sacó el teléfono. Tenía 3 mensajes. Uno de Tomás, licenciada, ¿está bien? Con esa preocupación genuina que nunca había aprendido a disfrazar. Uno de la licenciada Carranza, Consuelo, llámame cuando puedas, 3 palabras que cargaban el peso de una lealtad de años. Y uno de Gerardo. ¿Dónde estás? Sal por la puerta de atrás, te espero en el estacionamiento. Lo leyó 2 veces. Guardó el teléfono sin responder.
Caminó. Sin destino específico. Solo un pie frente al otro en dirección sur por Insurgentes, con el bolso cruzado al pecho y el reporte de 73 páginas dentro pesando más de lo que pesaba en realidad. Ciudad de México tiene esa cualidad de absorber a las personas. Todos están tan ocupados procesando sus propias cosas que existe un pacto tácito de no interferencia que funciona mejor que cualquier sistema de apoyo organizado. Nadie la miró. Nadie la detuvo. Era invisible. Como siempre. Esa palabra se instaló en su cabeza con una precisión que dolió. Encontró una banca en el parque hundido, a 10 minutos caminando. Se sentó. Sacó el cuaderno azul y lo abrió en una página en blanco. Escribió. 10:47 de la mañana. Martes. Me acaban de despedir. Luego, debajo. Gerardo lo sabía. Y después, con el lápiz suspendido un momento antes de tocar el papel. ¿Desde cuándo empecé a no verlo? Cerró el cuaderno. Una paloma se posó a sus pies, miró el suelo con esa concentración absurda de las palomas, encontró que no había nada interesante y se fue. Consuelo la siguió con los ojos hasta que desapareció entre los árboles. Y entonces, en esa banca del parque hundido con el ruido de la ciudad alrededor, comenzó a hacer lo que había evitado durante demasiado tiempo. Empezó a recordar. El primer momento que no había querido examinar fue hace 2 años y 3 meses. Un miércoles por la noche. Gerardo había llegado tarde, los miércoles tenía reunión de socios, una frase que con el tiempo se había vuelto tan genérica que ya no decía nada, pero esa noche había llegado diferente. No borracho, no alterado. Contento. No el contento ordinario de un buen día, sino ese contento específico de alguien que carga un secreto que le gusta. Esa luminosidad contenida de quien tiene algo propio que nadie más conoce. Consuelo lo había notado desde que entró por puerta. Lo había observado durante la cena mientras él hablaba de cosas triviales con una animación que hacía semanas no le veía. Y había archivado esa observación en su espacio interior sin darle nombre, porque nombrar las cosas les da una realidad de la que a veces uno no está listo para hacerse cargo. El segundo momento fue hace 16 meses. Su hija Daniela había venido a pasar el fin de semana. El sábado por la tarde, mientras Consuelo hacía café en la cocina, había escuchado, sin querer, o quizás sí quería, un fragmento de conversación entre Daniela y Gerardo en la sala. Daniela decía, pero papá, eso no es justo para mamá. Y Gerardo respondía en voz baja, Daniela, hay cosas que tú no entiendes todavía. Consuelo había seguido haciendo café. Había entrado a la sala con las tazas y había cambiado el tema preguntando si querían ver una película. Nadie retomó la conversación. El fin de semana transcurrió con esa normalidad forzada que las familias fabrican cuando la alternativa es demasiado difícil. El tercer momento, el que más le costaba, había sido hace 8 meses. Una noche de febrero, Gerardo había dejado su teléfono sobre la mesa de noche mientras se duchaba. Consuelo estaba leyendo. El teléfono vibró una vez y la pantalla se iluminó con una notificación. No había leído el mensaje. Solo había visto el nombre del remitente antes de que la pantalla se apagara. Isa. Nada más. Solo esa sílaba y media. Consuelo había vuelto a su libro. Había leído la misma página 3 veces sin retener una palabra. Cuando Gerardo salió del baño, ella apagó la luz y dijo que estaba cansada, y él dijo buenas noches, y en la oscuridad del cuarto que conocían de memoria los dos habían fingido dormir. Isa. Isabela. Sentada en la banca del parque hundido, Consuelo cerró los ojos. Ahí estaba. Esa era la conexión que había guardado durante 8 meses esperando que el tiempo le diera forma. Isa era Isabela Fuentes, la nueva directora general.
La mujer que acababa de despedirla frente a 22 personas sin cambiar el tono de voz. La amante de su esposo. Abrió los ojos. El parque seguía ahí. Los árboles, los niños en el área de juegos a lo lejos, una pareja de ancianos caminando de la mano. Ciudad de México, completamente ajena a lo que acababa de reorganizarse dentro del pecho de una mujer de 54 años sentada en una banca con un cuaderno azul. Tomó el teléfono. Marcó el número de su hija mayor. Alejandra respondió al segundo timbre. «Mamá. ¿Estás bien?» «Estoy en el parque hundido», dijo Consuelo. Su voz sonó extraña a sus propios oídos. No rota, no llorosa. Solo honesta, con una honestidad que llevaba tiempo sin ejercer. Me despidieron esta mañana. Silencio. ¿Qué? En la Junta General. La nueva directora. Frente a todos. Mamá. La voz de Alejandra cambió, se volvió más baja y seria. ¿Dónde está papá? En el estacionamiento, esperándome. Me mandó un mensaje. ¿Le respondiste? No, una pausa. Mamá, ¿tú crees que él sabía? Consuelo miró los árboles del parque. Un pájaro negro cruzó el cielo de un árbol al otro. Sí, dijo. ¿Desde cuándo? No lo sé todavía. Pero voy a averiguarlo. Alejandra exhaló despacio. ¿Quieres que vaya? No todavía. Primero necesito pensar. Después hablar con él. Hizo una pausa. Y el sábado voy a necesitar ese pozole de Iván más que nunca. Alejandra soltó algo que era mitad carcajada y mitad otra cosa. Aquí te esperamos, mamá. Gerardo la esperaba en el estacionamiento, apoyado en su coche con los brazos cruzados. La vio llegar desde lejos. No se movió. Consuelo se plantó frente a él a 1,5 metros de distancia, ni demasiado cerca para que pareciera íntimo ni demasiado lejos para que pareciera una confrontación pública. ¿Cuánto tiempo? Dijo. Sin preámbulo. Sin la voz rota que él quizás esperaba. Consuelo, ¿cuánto tiempo, Gerardo? Él bajó la mirada al suelo. La levantó. Tenía los ojos brillantes, esa humedad que precede al llanto en los hombres que han aprendido que llorar no está permitido. 2 años, dijo. 2 años era el miércoles en que había llegado con esa luminosidad contenida. 2 años era exactamente desde cuando había sentido que el suelo no estaba del todo firme. ¿Fue idea de quién traerla a la empresa? De ella, dijo Gerardo. Pero yo no me opuse. Pensé que solo iba a ser un cambio de estructura, que tú ibas a quedar en otra posición, no que me iban a sacar. No respondió. ¿Qué era su respuesta? ¿Ella sabe quién soy? Preguntó Consuelo. Sí. ¿Sabe lo que construí en esa empresa? Una pausa. Sí. Y aún así. No era una pregunta. Era la constatación de algo que necesitaba decir en voz alta para que dejara de ser solo una idea. La habían borrado. No de un golpe, eso hubiera sido más limpio. La habían borrado despacio, con la paciencia de alguien que conoce bien a su objetivo. Primero el silencio estratégico de 5 semanas. Luego la junta. Luego el anuncio público, sin amortiguación, diseñado para que doliera de manera específica, frente a todos, sin posibilidad de guardar la dignidad en privado. Y Gerardo lo había permitido. Eso era lo que más costaba. No la traición en sí, que era una herida enorme, del tipo que han estado creciendo en la oscuridad antes de salir. Sino el hecho de que el hombre con quien había construido 33 años había sido el instrumento pasivo de su destrucción. No por maldad, quizás. Sino por algo en cierto modo peor, por cobardía cotidiana.
La cobardía de quien no tiene valor para decir no a lo que le conviene y entonces simplemente deja que las cosas ocurran. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gerardo. Esa pregunta la irritó de una manera nueva, una irritación limpia y sin culpa. ¿Qué vas a hacer? Como si el problema fuera de ella. Como si él tuviera que resolver esto también, como había resuelto todo lo demás durante 33 años. Eso, dijo con una calma que sorprendió a los dos, es exactamente lo que voy a decidir yo sola. Dio media vuelta. Consuelo, espera. Esta noche voy a dormir en casa de mi hermana en Tlalpan, dijo sin voltear. Cuando quieras hablar de verdad, me avisas. ¿Y la empresa? ¿Qué vas a hacer con la liquidación? Consuelo se detuvo. Se giró. Y por primera vez en esa conversación, sonrió. No la sonrisa amable de siempre. Una sonrisa nueva, afilada, de alguien que acaba de recordar que sabe exactamente cómo funcionan las cosas. Gerardo. Soy gerente de recursos humanos. Fui gerente de recursos humanos durante 9 años. Yo misma redacté los contratos de la mayoría de los ejecutivos de esa empresa, incluyendo las cláusulas de protección para casos de despido injustificado. Pausa. Sé exactamente lo que me corresponde. Y sé con qué abogado hablar mañana a primera hora. La sonrisa se quedó un segundo más. Luego se fue. Consuelo salió del estacionamiento, llamó un Uber y mientras esperaba en la banqueta sacó el cuaderno azul y escribió 3 líneas. 2 años. Lo sabía. Ahora yo también sé. El Uber llegó, un Nissan blanco con un arbolito de pino colgando del espejo que olía más a plástico que a pino, pero que en ese momento le pareció perfectamente adecuado. Se subió. El conductor preguntó si la dirección era correcta. Sí, dijo. A Tlalpan. Esa noche, en casa de su hermana Graciela, maestra como su madre, con una casa llena de plantas y 2 gatos y la costumbre de hablar con una franqueza que Consuelo siempre había necesitado y a veces había evitado, tomaron té de canela hasta las 12. Consuelo le contó todo. No en orden cronológico sino en el orden en que las cosas salían, el desordenado, el que no tiene estructura de reporte. El martes que la despidieron, el miércoles de hace 2 años, el nombre Isa en la pantalla del teléfono, los silencios del desayuno, los ojos de Gerardo mirando el piso en esa sala llena de gente. Graciela escuchó todo sin interrumpir. Cuando Consuelo terminó, hubo un silencio. Luego Graciela dijo: ¿Sabes qué me da más coraje? ¿Qué? Que tú lo veías. Lo viste desde hace mucho. Movió la cabeza. Y te callaste porque pensaste que eras tú la que exageraba. Consuelo no respondió de inmediato. Porque era verdad. Esa era la parte que más costaba, no la traición de Gerardo ni la maniobra de Isabela. Sino el hecho de que ella misma había sido cómplice de su propia invisibilidad. No por debilidad, sino por ese hábito profundo construido desde la infancia, desde los maestros rurales que resuelven sin quejarse, desde los años con grupos de 50 alumnos, desde los 24 años de ser la persona que carga lo que otros no quieren. Había aprendido también a ser el soporte de todo que había olvidado que ella también necesitaba uno. ¿Y ahora?, preguntó Graciela. Consuelo sostuvo la taza de canela con las 2 manos. La sintió tibia contra las palmas. Ahora voy a aprender a hacer algo que nunca aprendí bien. ¿Qué cosa? Consuelo la miró. A elegirme primero. Graciela asintió. Y en esa cocina de Tlalpan, con los gatos dormidos en el sillón y la lluvia que había comenzado afuera sin que ninguna lo notara, algo en Consuelo Ríos se asentó. No sanó todavía. Sanar tomaría tiempo y honestidad y varias conversaciones difíciles. Pero se asentó.
Como la tierra después de un temblor que ya terminó. Lista para lo que vendría. El miércoles amaneció con lluvia. No la lluvia dramática de agosto, esa que cae en Ciudad de México con la determinación de quien tiene algo que demostrar. Sino la lluvia fina de octubre, persistente y gris, la que no hace ruido pero lo moja todo igual. Consuelo despertó a las 6 en el cuarto de huéspedes de Graciela, cama de individual, cobija de lana azul marino, ventana que daba al jardín trasero donde la lluvia caía sobre las plantas con esa paciencia que solo tiene el agua. Se quedó un momento mirando el techo. Tenía 54 años. 24 en una empresa que ya no era suya. Un matrimonio que se había deshecho en silencio durante 2 años mientras ella miraba hacia otro lado. 2 hijas que la querían. Una hermana que la escuchaba. Una taza de barro negro que decía que los maestros cambiaban el mundo. Y descubrió mientras la lluvia seguía cayendo, algo más. Tenía rabia. No la rabia caliente e irreflexiva que quema todo lo que toca. Sino la rabia fría y lúcida de alguien que ha decidido que ya fue suficiente. La que no destruye sino que construye, que no grita sino que actúa, que no busca venganza sino justicia, y que sabe perfectamente la diferencia entre las dos. Se levantó. A las 7:30 estaba en la mesa de la cocina con café negro y el cuaderno azul abierto. Escribió en una página nueva, lo que sé. Y comenzó a listar. Escribió durante 40 minutos sin parar, con la letra apretada de quien ha tomado notas toda la vida. Fechas, nombres, situaciones, conexiones. El nombre Isa en la pantalla del teléfono. La cara de Isabela en aquella primera reunión. Las 5 semanas de silencio estratégico. La junta del martes y el folder delgado y las palabras sin adornos. Cuando terminó, leyó todo lo que había escrito. Y escribió al final, subrayado 2 veces. Lo que voy a hacer. A las 9 llamó al licenciado Artemio Solís. Era un abogado laboralista que Consuelo conocía desde hacía 12 años, lo había contratado ella misma para la empresa en varios casos de litigio, lo que significaba que conocía su trabajo de cerca y que él conocía el funcionamiento interno de Confecciones Metropolitana mejor que la mayoría. Era, además, un hombre que ejercía su profesión con una honestidad poco común y que tenía la costumbre de decirle a sus clientes lo que necesitaban escuchar aunque no fuera lo que querían oír. Respondió al tercer timbre. Licenciada Ríos. Su voz tenía esa textura grave de los hombres que han escuchado muchas historias difíciles. Estaba esperando que llamara. ¿Ya sabe? Me enteré esta mañana. ¿Está bien? Estoy funcionando, dijo Consuelo, que era más honesto que estoy bien. Necesito verlo hoy. A las 11. ¿Le queda Insurgente Sur? Me queda perfecto. El despacho del licenciado Solís estaba en un edificio discreto de la Colonia del Valle, a 4 cuadras, notó Consuelo con cierta ironía, del edificio de Confecciones Metropolitana. Olía a libros viejos y café de olla, con estantes hasta el techo llenos de expedientes y una planta en el rincón que necesitaba agua desde hacía varios días pero que nadie había recordado regar. Consuelo le contó todo en 20 minutos exactos. Sin adornos, sin rodeos, en orden cronológico. Cuando terminó, el licenciado Solís se recostó en su silla y se quitó los anteojos. Bien. Vamos por partes. Primero, el despido. 24 años de antigüedad, expediente limpio, sin ninguna observación de desempeño documentada en los últimos 3 años, despido comunicado de manera pública y sin causa justificada. Eso era despido injustificado con agravantes de procedimiento. La liquidación que le corresponde es considerable, dijo. Pero hay algo más interesante. ¿Qué?
El hecho de que usted haya supervisado los contratos de la Dirección General durante su gestión significa que conoce exactamente las cláusulas de conflicto de interés de esa empresa. Pausa. Una directora general que mantiene una relación personal con un socio sin haberla declarado al momento de su contratación, en un contexto donde esa relación generó una decisión que beneficia directamente a dicho socio. Es un conflicto de interés documentable, completó Consuelo. Exacto. Y dependiendo de cómo se manejó su contratación, podría ser también una irregularidad en el proceso de selección. ¿Qué me está diciendo exactamente? Le estoy diciendo que tiene elementos para impugnar el proceso de su despido y para exigir que se investigue la contratación de quien lo ordenó. Una pausa. Si usted quiere ir por ese camino. Consuelo miró la planta del rincón que necesitaba agua. Pensó en los 24 años. En las 400 personas. En Tomás con su cara de lealtad angustiada. En Remedios cerrando la boca para no decir lo que quería. En todos los que habían construido algo real en esa empresa y que ahora tendrían encima a una directora que había llegado no por mérito sino por una maniobra personal. Si quiero, dijo. El licenciado Solís asintió, se puso los anteojos y tomó su pluma. Entonces empecemos. Salió del despacho a la 1 de la tarde con una carpeta delgada, copias de documentos, una lista de lo que necesitaría conseguir, un plan de acción que en los próximos días se convertiría en demanda formal. Estaba en la banqueta buscando el paraguas cuando recibió una llamada de número desconocido. ¿Licenciada Ríos? Le habla Sofía Méndez, asistente de la licenciada Fuentes. La licenciada quisiera hablar con usted hoy para tratar los términos de su liquidación de manera amistosa. Amistosa. Consuelo encontró el paraguas, lo abrió, y dejó que la lluvia golpeara sobre él un momento antes de responder. Dígale a la licenciada Fuentes que todos los términos serán tratados a través de mi representante legal, el licenciado Artemio Solís. Le puede hacer llegar sus datos por escrito. Que tenga buen día. Colgó. Guardó el teléfono. Y caminó bajo la lluvia con una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Esa tarde, Consuelo hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su madre. Esperanza Ríos tenía 81 años, vivía en la misma casa de Tlaxiaco donde había nacido Consuelo, con una vecina que le ayudaba por las tardes y una lucidez mental que avergonzaba a personas 40 años más jóvenes. Seguía levantándose a las 6, tejiendo en las tardes, teniendo opiniones claras sobre todo. Consuelo, dijo cuando respondió, antes de que su hija dijera nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo sabe que pasó algo? Porque me llamas un miércoles a las 3 de la tarde. ¿Es Gerardo? En parte. Mamá, me corrieron del trabajo. Silencio. Cuéntame. Y Consuelo contó. No con la precisión del reporte que le había dado al licenciado Solís, sino con la voz de una hija hablando con su madre, con los huecos y los titubeos y los momentos en que la garganta se cierra aunque uno no quiera. Esperanza escuchó todo. Luego dijo. ¿Sabes qué me enseñó tu padre en 41 años de matrimonio? ¿Qué? Que los hombres que no tienen valor para decir la verdad siempre terminan haciéndola descubrir por otros. Pausa. Gerardo no te merece, Consuelo. Lo he sabido desde hace tiempo. Mamá, no te digo que te divorcies ni que no. Te digo lo que pienso porque ya tengo 81 años y se me acabó el tiempo para decir cosas a medias. Pausa más breve. ¿Y el trabajo? ¿Qué vas a hacer? Voy a pelear. Bien. ¿Y después? Consuelo miró por la ventana del cuarto de huéspedes. La lluvia había parado. El jardín brillaba con esa limpieza húmeda que existe después de la lluvia, cuando todo parece recién estrenado.
Después voy a ver qué quiero yo, dijo. Nada más yo. No la empresa, no Gerardo, no lo que necesitan los demás. Lo que quiero yo. Esperanza soltó algo que sonó como un suspiro de satisfacción profunda. Eso, dijo su madre, es lo primero inteligente que te escucho decir en mucho tiempo. El jueves llegó con sol. Consuelo se levantó temprano y fue al mercado de Tlalpan a comprar las cosas para el desayuno. Era la primera vez en años que compraba sin prisa. Sin el teléfono revisando correos, sin la cabeza en el siguiente pendiente, sin ese estado de semipresencia permanente que se había vuelto su modo de existir. Caminó despacio entre los puestos. Compró jitomates, aguacates, tortillas recién hechas, queso Oaxaca que le recordó a su madre y a los domingos de la infancia. Le compró flores de cempasúchil a una señora junto a la entrada. Octubre en Ciudad de México huele a cempasúchil, siempre, es uno de esos olores que se meten en la memoria y no salen. Regresó con las bolsas, hizo el desayuno, y cuando Graciela bajó con cara de quien acaba de dormir 10 horas y encuentra la cocina oliendo a comida hecha con amor, se sentó en silencio y comió todo sin decir nada, que era la manera de Graciela de decir gracias. Después del desayuno, Consuelo abrió el cuaderno azul. Esta vez no escribió una lista. Escribió algo que no había escrito en años, quizás nunca. Escribió lo que quería. No lo que debía querer. No lo que era razonable dadas las circunstancias. Lo que de verdad, en la parte más honesta de sí misma, deseaba para la vida que le quedaba. Escribió durante una hora. Había cosas que la sorprendieron. No porque fueran extrañas sino porque llevaban tiempo en ella sin que les hubiera dado permiso de existir claramente. Quería volver a enseñar. No en una empresa, no gestionando procesos de capacitación corporativa. Quería enseñar de verdad, a personas que necesitaran lo que ella podía darles. Mujeres como ella, que habían dedicado su vida entera a los demás y que de pronto, a los 50, a los 55, se encontraban sin saber quiénes eran fuera de lo que hacían por otros. Quería vivir más cerca de Oaxaca. Había pasado 30 años construyendo vida en Ciudad de México y había ganado muchas cosas, pero había dejado de ir al mercado de Tlaxiaco, de escuchar el mixteco en la calle, de comer memelas recién hechas. Y eso era una pérdida que nunca había contabilizado porque siempre había cosas más urgentes. Quería tiempo. Tiempo sin agenda, sin pendientes, sin ser indispensable para nadie que no fuera ella misma. Y quería, leyó esa parte 2 veces, con la mezcla de reconocimiento y timidez con que uno se encuentra con algo verdadero, no estar sola. No como en los últimos años de su matrimonio, sola dentro de algo que se llamaba compañía. Sino acompañada de verdad. Por alguien que la viera. Cerró el cuaderno. Esa tarde llamó su hija Daniela desde Querétaro. Daniela era diferente a Alejandra, más directa, más impaciente, con menos tolerancia para los rodeos y más tendencia a ir al punto aunque doliera. Tenía los ojos de Consuelo y la mandíbula de Gerardo y una manera de querer a su madre que se expresaba en actos concretos más que en palabras. Cuando Consuelo terminó de contarle, Daniela estuvo en silencio exactamente 5 segundos y luego dijo: «Mamá, ¿puedo decirte algo que llevo tiempo queriendo decirte?» «Dímelo». «Papá lleva 2 años siendo un pendejo». Lo dijo sin agresión, con la frialdad de quien enuncia un hecho. «Y tú llevas 2 años sabiéndolo y callándote. Y yo he querido decírtelo 1000 veces y no lo he hecho porque pensé que ibas a llegar sola a la conclusión». Pausa. «Ya llegué». Consuelo soltó una carcajada. Una carcajada real, franca, de las que no piden permiso, la misma que Gerardo le había dicho que le gustaba cuando la conoció y que en los últimos años había aparecido cada vez menos. «Ya llegué», confirmó. «¿Qué vas a hacer con él?» «Todavía no lo sé exactamente».
Sé lo que voy a hacer con la empresa. Con Gerardo necesito hablar de verdad antes de decidir nada. ¿Quieres que vaya este fin de semana? El sábado hay pozole en casa de Alejandra. Voy. Sin dudarlo. Mamá. ¿Qué? Me da mucho gusto que estés peleando. El viernes por la mañana, un mensaje de Tomás. Licenciada, sé que no debería decirle esto pero me parece importante. La licenciada Fuentes le pidió a Sistemas que bloqueara su acceso a todos los archivos del área. Yo guardé copias de los reportes que usted elaboró en los últimos 3 años antes de que lo hicieran. Si los necesita, están seguros. Consuelo leyó el mensaje 2 veces. Respondió. Tomás. Gracias. Eres exactamente el tipo de persona que esta empresa necesita y que espero que sepan valorar. Cuando todo esto pase, hablaremos. Tomás tenía 28 años. Había entrado a la empresa como auxiliar administrativo y Consuelo lo había detectado desde la primera semana, esa capacidad para anticipar lo que hacía falta, esa discreción natural, esa ética que en personas tan jóvenes no siempre estaba presente. Lo había formado ella. Como había formado, directa o indirectamente, a docenas de personas en esa empresa durante 24 años. Eso no se bloqueaba con un acceso de sistemas. Eso vivía en las personas. El viernes por la tarde llegó el borrador de la demanda por correo. Consuelo lo abrió en la computadora de Graciela, se sirvió café y lo leyó con la misma atención con que había leído miles de documentos, despacio, párrafo por párrafo. El documento era sólido: despido injustificado, ausencia de proceso, daño moral por la manera pública de la ejecución, y la irregularidad en la contratación de Isabela Fuentes dada su relación no declarada con un socio de la empresa. Al final, un párrafo que Consuelo leyó 3 veces. Decía que existían elementos para solicitar una auditoría de los procesos de contratación y reestructuración de los últimos 60 días, dado que las decisiones de la nueva dirección general afectaban empleados con contratos vigentes y que la relación no declarada entre la directora y un socio generaba duda razonable sobre la imparcialidad de dichas decisiones. En términos simples, si el juez aceptaba, Isabela Fuentes y Gerardo tendrían que explicar, frente a un proceso legal formal, cómo había llegado ella a ese puesto y qué papel había jugado él. Consuelo terminó de leer. Se recostó en la silla. Por la ventana veía el jardín trasero, el mismo que había mirado la noche del martes cuando todo acababa de ocurrir. Las plantas brillaban con la luz de la tarde. La jefa, pensó, y sonrió a pesar de todo, la palmera del lobby que los de sistemas habían bautizado sin saber exactamente por qué, que estaba ahora en un edificio del que ella ya no era parte pero que llevaba su huella, invisible e indeleble, como todas las cosas construidas con honestidad durante mucho tiempo. Respondió el correo del licenciado con sus comentarios. Al final escribió: procedemos. Cuando usted diga. El sábado amaneció con sol limpio de octubre, ese que llega después de los días de lluvia y hace que todo parezca recién lavado. Llegó a casa de Alejandra en la Roma a las 2 de la tarde. Su hija abrió antes de que tocara y se abrazaron en el umbral durante más tiempo del habitual, de ese tiempo que tienen los abrazos cuando son más que un saludo, cuando son la versión física de lo que todavía no se ha dicho pero ya no hace falta decir. Iván tenía el pozole listo. Rojo, con orégano y chile y esa profundidad que solo tienen los caldos que han estado en el fuego mucho tiempo. Daniela llegó a las 2:30 con una bolsa de pan de yema de Querétaro. El pozole necesita pan de yema, Alejandra, no ese bolillo de la Roma, y abrazó a Consuelo con la fuerza de quien no abraza frecuentemente pero que cuando lo hace de verdad. Comieron y hablaron. No solo del martes ni de Gerardo ni de la demanda, sino de todo, las cosas pequeñas que tejen la vida real entre los momentos grandes.
Y en algún momento de la tarde, cuando el pozole había terminado y estaban con café y pan de yema y el sol entraba oblicuo por las ventanas, Alejandra dijo: «Mamá, ¿qué vas a hacer con papá?». La mesa se quedó quieta. Consuelo envolvió la taza con las manos. «Voy a hablar con él esta semana. De verdad, no como el martes en el estacionamiento». Pausa. «Y después voy a decidir». ¿Decidir qué?, preguntó Daniela. «Si todavía hay algo que vale la pena o si ya no». Silencio. «¿Tú qué crees?», preguntó Alejandra en voz baja. Consuelo las miró a las dos. Luego miró la taza entre sus manos. «Creo que llevo muchos años respondiendo esa pregunta con lo que era más fácil para todos los demás». Pausa. «Esta vez voy a responderla con lo que es verdad para mí». Iván, que había estado en silencio con ese tacto suyo de saber cuando el espacio no era suyo, levantó su taza. «Por eso», dijo simplemente. Y las tres mujeres levantaron las suyas. No era un brindis dramático. Era algo más pequeño y más sólido, 3 generaciones de mujeres que habían aprendido, cada una a su tiempo, que elegirse no era egoísmo. Era el primer acto de honestidad. Esa noche, de regreso en el cuarto de Graciela, Consuelo abrió el cuaderno azul por última vez esa semana. No escribió una lista. No escribió un plan. Escribió una sola línea. «Mañana hablo con Gerardo. Ya sé lo que voy a decirle». Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y por primera vez desde el martes, desde esa sala magna con el aire acondicionado y los 22 pares de ojos que no sabían a dónde mirar, Consuelo Ríos durmió de un tirón hasta las 6 de la mañana. Sin sobresaltos. Sin el peso del techo en la oscuridad. Con la paz específica de quien ha tomado una decisión difícil y honesta y sabe que, sea lo que sea que venga después, lo va a atravesar de pie. El domingo amaneció con ese silencio particular que solo tienen los domingos en Ciudad de México. No el silencio del campo, ese es más profundo, más antiguo. El silencio de la ciudad en domingo es diferente, es el silencio de millones de personas que han acordado, sin decírselo, tomarse unas horas antes de volver a ser lo que son el resto de la semana. Las calles más quietas. Los semáforos parpadeando en amarillo. El aire con ese olor limpio que deja la lluvia mezclado con el humo del primer puesto de tamales que abre en la esquina. Consuelo lo escuchó desde la cama antes de abrir los ojos. El techo del cuarto de huéspedes era blanco, con una pequeña grieta en la esquina derecha que tenía la forma vaga de un río visto desde arriba, o de una raíz, dependiendo de cómo se mirara. Lo había notado la primera noche y desde entonces cada mañana lo saludaba un momento. Se levantó. Hizo café. Salió al jardín trasero con la taza en la mano y se quedó de pie entre las plantas mojadas, descalza sobre el pasto húmedo, dejando que el frío del suelo le subiera por los pies con esa honestidad brutal que tiene físico cuando uno ha pasado días viviendo demasiado dentro de su propia cabeza. Respiró. Olía a tierra mojada, a cempasúchil, a café, a domingo. Tenía una conversación pendiente. Llamó a Gerardo a las 9 de la mañana. Respondió al primer timbre, lo cual significaba que había estado esperando, que había dormido mal, que llevaba días con el teléfono cerca de la mano porque Gerardo, lo conocía de memoria. Era de los hombres que no saben iniciar las conversaciones difíciles pero tampoco saben vivir con ellas sin resolver. Consuelo, dijo. Solo su nombre. Con ese tono de los momentos en que las palabras de relleno sobran. Necesito que nos veamos hoy. No en la casa. En un lugar neutral. ¿Dónde? El café de la plaza de Coyoacán. A las 11. Coyoacán en domingo era el Coyoacán de siempre,
Los puestos de artesanías, los estudiantes con cuadernos, las familias con niños corriendo alrededor de la fuente, los vendedores de tostadas y elotes. Consuelo llegó 10 minutos antes, se sentó en una mesa exterior y pidió agua mineral. El sol de octubre calentaba sin quemar, esa temperatura perfecta e irrepetible que Ciudad de México tiene exactamente en esta época y que sus habitantes reconocen con la gratitud silenciosa de quien sabe que no va a durar. Gerardo llegó puntual. Venía con ropa informal, pantalón de mezclilla, suéter gris, sin saco ni corbata. Sin la armadura del ejecutivo. Parecía más pequeño así, más real, más parecido al hombre que había sido antes de que los años y las decisiones acumuladas fueran agregando capas de distancia entre lo que era y lo que fingía ser. Se sentó frente a ella. El mesero llegó. Gerardo pidió café solo. Cuando el mesero se fue, hubo un silencio necesario, el espacio que uno necesita antes de entrar a un lugar que sabe que va a cambiar algo. Consuelo habló primero. No vine a pelearnos. Vine a hablar de verdad. Probablemente por primera vez en mucho tiempo. Gerardo asintió. Vine a hacerte preguntas y necesito que me respondas con honestidad. No para hacer daño. Sino porque me lo merezco. Sí, dijo él. Solo eso. ¿La quieres? La pregunta salió limpia, sin dramatismo. No era una acusación. Era una pregunta real, porque la respuesta importaba, no para decidir si perdonar, sino para entender exactamente qué había pasado. Gerardo miró la mesa. Luego la miró a ella. Creo que sí, dijo. Aunque sé que eso no justifica nada. Consuelo asintió. Dolió. Claro que dolió. Era el dolor de cuando algo que esperabas que fuera diferente resulta ser exactamente lo que temías. Pero había, debajo del dolor, algo parecido al alivio de la claridad. La verdad, aunque difícil, pesa menos que la incertidumbre. ¿Fue idea de ella conseguirse el puesto? Sí, dijo Gerardo. Yo lo facilité mencionándolo en la junta de socios cuando se abrió el proceso. Pausa. No pensé que iba a usarlo para, ¿no pensaste? La voz de Consuelo no subió de tono. Se volvió más tranquila. ¿O preferiste no pensar? Gerardo no respondió. ¿Qué era su respuesta? ¿Sabías que me iban a despedir? Silencio largo. No con esa certeza. Ella me dijo que habría reestructuraciones y que tu posición probablemente cambiaría. Apretó los labios. Me dejé convencer de que cambiar no era lo mismo que terminar. Pero en el fondo sabías. En el fondo sabía, confirmó, con la voz de quien lleva días cargando esa frase. Consuelo tomó un sorbo de agua. Afuera, en la plaza, un niño de no más de 4 años corría en círculos alrededor de la fuente mientras su madre lo seguía a distancia calculada, lo suficientemente cerca para alcanzarlo si se caía, lo suficientemente lejos para dejarle la ilusión de que corría solo. 33 años, Gerardo, dijo sin apartar los ojos de la plaza. Lo sé. 33 años en que yo resolví, organicé, sostuve, callé cuando debí hablar, cedí cuando debí mantenerme, me hice pequeña para que tú cupieras. Pausa. Y tú me borraste. Consuelo, yo nunca quise, no te estoy pidiendo que te defiendas. Lo miró. Te estoy diciendo lo que ocurrió. Porque necesito que lo escuches. No para que sufras. Sino porque si no puedes verlo claramente, no hay nada de qué hablar. Gerardo tuvo los ojos brillantes, esa humedad que no terminaba de convertirse en llanto. Te veo, dijo. Lo veo. Le tembló la voz. Y no tengo manera de decirte cuánto lo lamento sin que suene a excusa. Consuelo lo miró. Lo conocía de memoria, cada matiz de su voz,
cada expresión, cada manera de decir la verdad y de evitarla. Y en ese momento reconoció que lo que veía era real. No performance. Arrepentimiento genuino, del tipo tardío e insuficiente que llega cuando el daño ya está hecho y uno finalmente puede verlo completo. Pero el arrepentimiento genuino, descubrió, no siempre es suficiente. A veces las cosas verdaderas llegan demasiado tarde para cambiar lo que ya cambió. ¿Qué quieres que pase ahora?, preguntó Gerardo. Consuelo se tomó un momento. Quiero que respetes el proceso legal. No interfieras, no uses tus acciones para presionar. Lo que me corresponde me lo gano yo sola, como siempre lo he hecho. Entendido. Y quiero que seamos honestos sobre lo que esto es. Pausa larga. Este matrimonio lleva mucho tiempo siendo una forma vacía. Quizás desde antes de Isabela. Quizás ella solo hizo visible lo que ya estaba ahí. Él no respondió. Pero tampoco lo negó. Voy a hablar con un abogado esta semana. Sobre el divorcio. Dijo la palabra sin bajar la voz, sin el susurro con que las mujeres de su generación a veces la pronunciaban como si fuera vergonzosa. No para destruirte, sino porque los dos merecemos ser honestos sobre lo que ya no funciona. Gerardo asintió despacio. Tenía la cara de alguien que esperaba ese golpe desde hace tiempo y que al recibirlo descubre que no lo mata, que duele, pero que debajo del dolor hay también algo parecido a la verdad finalmente dicha. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó. Sé honesto con las niñas. No les pidas que tomen partido, no les des tu versión para ponerla contra la mía. Habla con ellas de verdad y deja que decidan cómo relacionarse contigo. Eso es lo único que te pido. Lo haré. Se quedaron en silencio. El mesero llegó con el café de Gerardo, lo dejó y se retiró con el instinto de quien sabe leer los silencios de las mesas. Consuelo, dijo Gerardo. ¿Estás bien? Ella lo miró. Y con total honestidad respondió. Voy a estarlo. Salió del café a las 12:30. Caminó por Coyoacán sin rumbo, como había caminado por Insurgentes el martes, pero esta vez diferente. No caminaba para escapar de algo. Caminaba porque quería, porque el sol estaba perfecto, porque tenía tiempo y ese tiempo era suyo. Pasó frente a la Casa Azul, el museo de Frida Kahlo, con su fachada índigo brillante y la fila de turistas en la entrada. Se detuvo un momento. Había ido muchas veces a ese museo. Con sus hijas cuando eran chicas, con Graciela, una vez sola un domingo de hacía años cuando necesitaba estar en un lugar que le recordara que las mujeres habían estado rompiendo cosas desde siempre. No entró esa vez. Solo se quedó mirando la fachada azul. El dolor también puede ser un punto de partida, pensó. Siguió caminando. El lunes llegó con Sol y el licenciado Solís con novedades. La empresa ya contactó a mi oficina, dijo cuando Consuelo llegó a las 10. Quieren negociar antes de que el proceso llegue a instancias formales. ¿Qué ofrecen? La liquidación completa con 3 meses adicionales por daño moral. Y un acuerdo de confidencialidad. ¿El acuerdo cubre a la licenciada Fuentes específicamente? El licenciado sonrió levemente, esa sonrisa de quien reconoce que su cliente sabe exactamente qué está haciendo. Cubre la situación en general. ¿Y la solicitud de auditoría? El solo hecho de mencionarla en la demanda inicial hizo que la comunicación llegara en menos de 48 horas. Pausa. Ellos no quieren auditoría, licenciada. Eso le dice todo sobre que encontraría una auditoría. ¿Qué me recomienda? Negociar desde una posición de fuerza, no de necesidad. Usted no necesita el dinero esta semana. Tiene 24 años de experiencia documentada y expediente limpio. Pausa.
Pero recomiendo agregar una condición al acuerdo. ¿Cuál? Que la empresa emita una carta de recomendación formal, firmada por el Consejo Directivo, no por la licenciada Fuentes, que certifique sus años de servicio y desempeño. Sin eufemismos. Una carta que pueda usar en cualquier contexto futuro. Consuelo lo miró. Eso los va a incomodar. Mucho, confirmó. Pero si se niegan, tenemos más razones para ir a auditoría. Y ellos lo saben. ¿Lo hacemos? Consuelo pensó en los 24 años. En las 400 personas. En Tomás guardando copias antes de que bloquearan el acceso. En la palmera la jefa en el lobby de un edificio donde ya no trabajaba pero donde su huella seguía, invisible e indeleble. Lo hacemos, dijo. La negociación tomó 10 días. 10 días en que Consuelo vivió en casa de Graciela, salió al mercado de Tlalpan cada mañana, habló con sus hijas cada noche y fue construyendo, despacio y con propósito, lo que vendría después. Llamó a personas de su red profesional, contactos de 24 años que no eran solo nombres en una agenda sino relaciones reales, construidas con la misma honestidad con que había construido todo. Tuvo conversaciones exploradoras. Escuchó propuestas. Dejó que las ideas llegaran sin forzarlas. Y en una de esas tardes, mientras tomaba café en la cocina de Graciela con el cuaderno azul abierto, recibió una llamada de Oaxaca. ¿Licenciada Ríos? Le habla la doctora Remedios Castellanos, directora del Centro de Desarrollo Profesional para Mujeres en Oaxaca. Me habló de usted la licenciada Carranza de Operaciones. Dice que es la mejor persona que conoce para lo que necesitamos. Consuelo dejó la taza sobre la mesa. Cuénteme, dijo. La doctora le explicó, una organización de 8 años trabajando con mujeres de comunidades rurales y urbanas en Oaxaca. Mujeres que habían criado familias, sostenido hogares y pequeños negocios durante décadas, y que a los 50, a los 55, se encontraban sin herramientas formales para lo que querían construir después. Necesitaban a alguien que pudiera diseñar e impartir programas de desarrollo humano y laboral. Alguien con experiencia en formación de adultos. Alguien que entendiera tanto el mundo corporativo como el contexto de las mujeres que venían del margen. No es tiempo completo de inmediato, aclaró la doctora. Empezaría como programa piloto de 6 meses. Pero si funciona, y creo que va a funcionar, hay recursos para hacerlo permanente. Consuelo miraba el jardín trasero de Graciela. Las plantas. El pasto. Las macetas de cempasúchil. Pensó en lo que había escrito en el cuaderno azul aquella tarde, esa lista de lo que quería de verdad, sin filtros. Volver a enseñar. A mujeres como yo. Vivir más cerca de Oaxaca. Tiempo. ¿Cuándo necesitaría una respuesta? Preguntó. No hay prisa. Pero me gustaría que nos conociéramos en persona. ¿Podría venir a Oaxaca la semana que viene? Sí, dijo Consuelo. Me es posible. La carta de recomendación llegó el jueves siguiente. Firmada por don Aurelio Vázquez, presidente del Consejo Directivo, no por Isabela Fuentes, con los 24 años de servicio descritos con exactitud, los logros documentados, y una frase final que el licenciado había redactado y que la empresa había aceptado después de 2 días de negociación. La licenciada Consuelo Ríos construyó el área de recursos humanos de esta empresa con una dedicación y una integridad que dejaron una huella permanente en su cultura organizacional. Consuelo la leyó de pie en el estudio de Graciela. La leyó 2 veces. La dobló con cuidado y la guardó en la carpeta de documentos. No lloró. Pero estuvo cerca, no de tristeza, sino de esa emoción sin nombre exacto que mezcla el orgullo y el alivio y la melancolía de las cosas que terminan y que al terminar revelan su peso real. Una huella permanente. Eso era suyo.
Nadie se lo había dado ni nadie podía quitárselo. Lo había construido día a día, durante 24 años, con esa constancia silenciosa de quien trabaja sin pedir aplausos. Y ahora era el momento de llevar esa misma constancia a otro lugar. Fue a Oaxaca el martes siguiente. Tomó el autobús de primera clase desde Tapo, 9 horas que pasó mirando el paisaje, leyendo, durmiendo un poco, comiendo las naranjas que Graciela le había puesto en la bolsa porque sabía que los viajes largos necesitan naranjas. El paisaje fue cambiando conforme avanzaban, la planicie del Valle de México, la subida hacia Puebla con los volcanes a lo lejos, la bajada hacia el Mixteca, y finalmente las montañas oaxaqueñas con sus colores ocres y ese cielo que en Oaxaca tiene una profundidad diferente, como si hubiera más distancia entre uno y las nubes. Consuelo miraba todo con esa atención nueva que había desarrollado en los últimos días, la atención de alguien que ha dejado de vivir en el futuro y en el pasado y está aprendiendo, con más esfuerzo del esperado pero también con más satisfacción, a estar en el presente. Llegó de noche. La ciudad olía a copal, a chocolate, a piedra bajo la humedad nocturna. Las calles del centro estaban vivas, el Día de Muertos se acercaba y Oaxaca estaba en ese periodo de preparación hermosa y melancólica que la hacía diferente a cualquier otro lugar. Se hospedó en una posada pequeña cerca del Zócalo con paredes de adobe, patio central con bugambilias y una dueña de 70 años llamada Doña Petra que le preguntó si era su primera vez en la ciudad. Cuando Consuelo dijo que era de Tlaxiaco, Doña Petra respondió entonces ya sabe lo que es esto con la satisfacción de quien reconoce a la gente de su tierra. Esa noche caminó sola por el centro. Pasó por el andador turístico con sus músicos y sus familias. Pasó frente a Santo Domingo con su fachada barroca iluminada. Compró una tlayuda en un puesto y la comió de pie en la banqueta, con el chapulín crujiente y el quesillo derretido y la salsa que le picó más de lo que recordaba pero que era exactamente el picante correcto. Se sintió en casa. No en la casa que había construido en Ciudad de México, sino en la casa más antigua, la del origen, la que no se construye sino que se hereda y que uno carga consigo aunque viva 30 años lejos. La reunión con la doctora Castellanos fue el miércoles por la mañana. El centro estaba en una casona restaurada en la colonia Jalatlaco, esa colonia de callejones empedrados y fachadas de colores que hacía sentir que el mundo podía ser bueno. La doctora tenía 58 años, cabello corto y canoso, manos que hablaban cuando ella hablaba y una energía que Consuelo reconoció inmediatamente. La energía de quien hace lo que hace porque genuinamente no concibe hacer otra cosa. Se sentaron en el patio bajo una jacaranda con las últimas flores moradas, con café de olla y pan de yema. La doctora le explicó el programa en detalle. Grupos de 20 a 25 mujeres, edades variadas, contextos variados, pero con un hilo común, mujeres que habían llegado a un punto de inflexión y necesitaban herramientas para lo que venía. Desarrollo de habilidades laborales, sí, pero también algo más urgente, aprender a identificar lo que querían, a decirlo sin pedir permiso, a construir desde sus propias fortalezas. Necesitamos a alguien que entienda eso desde adentro, dijo. No alguien que lo haya leído en un manual. Alguien que lo haya vivido. Consuelo la miró. Creo que lo entiendo. Lo sé, dijo la doctora, con la simpleza de quien ha evaluado muchas personas y sabe cuando ya no hace falta seguir. Hablaron 2 horas. Consuelo hizo preguntas precisas, escuchó con esa atención completa que siempre había sido su mejor herramienta, tomó notas en el cuaderno azul. Al final, la doctora la miró sobre su taza. ¿Tiene preguntas que no sean sobre el programa? Consuelo sonrió. Sí. ¿Cómo es vivir aquí? La doctora se recostó con una sonrisa lenta. Como vivir en el lugar correcto, dijo. Que es diferente a vivir cómodamente. Es más difícil y más real. Consuelo escribió esa frase en el cuaderno, subrayada. Pasó 4 días en Oaxaca.
El tercero visitó Tlaxiaco. Un colectivo, 2 horas por carretera serpenteante con paisajes que le apretaron el pecho con una mezcla de amor y culpa y reconocimiento. Llegó a la casa de su madre un jueves por la tarde. Esperanza Ríos estaba en el corredor tejiendo, siempre tejiendo, con los gatos del vecino durmiendo a sus pies. Cuando vio a Consuelo doblar la esquina del callejón de tierra, se puso de pie despacio, con esa dignidad de los cuerpos viejos que todavía se mueven con propósito. No dijo nada. La abrazó. Y Consuelo, 54 años, maestra de nuevo, mujer en el inicio del resto de su vida, se dejó abrazar por su madre de 81 en ese corredor que olía a tejido de lana y copal y tierra de la sierra, y lloró. Lloró de verdad, por primera vez desde que todo había ocurrido. No el llanto contenido de los primeros días. El llanto completo de alguien que finalmente está en un lugar seguro suficiente para soltar lo que había cargado. Esperanza la dejó llorar sin decir nada. Sin palmaditas ni ya ni no llores. Solo el abrazo firme de una madre que sabe que a veces lo mejor que puede hacer es sostener mientras el otro suelta lo que necesita soltar. Cuando Consuelo terminó, su madre la tomó de los hombros, la miró a la cara y dijo: Ya. Ya. Entonces entra. Tengo mole negro en la estufa desde esta mañana. Volvió a Ciudad de México el domingo. Graciela la recogió en su coche. En el trayecto le contó todo, la doctora Castellanos, los días en Oaxaca, la visita a su madre, el mole negro, el corredor de Tlaxiaco. Cuando llegaron a la casa, Graciela apagó el motor y se quedó con las manos sobre el volante. ¿Lo vas a hacer?, preguntó. Sí. Empiezo el programa piloto en enero. Pausa. Voy a buscar departamento en Oaxaca. Algo pequeño, cerca del centro. Y me quedo contigo un mes más mientras organizo todo, si me dejas. Graciela se giró a mirarla. ¿Un mes?, dijo. Lleva aquí el tiempo que quieras. Esta es tu casa también. Consuelo le apretó la mano. Gracias, Graciela. No me des las gracias. Compran tamales mañana en el mercado y estamos a mano. El proceso de divorcio comenzó sin drama, con la frialdad ordenada de dos personas que han decidido ser honestas sobre lo que ya no tienen. Gerardo cumplió lo que había prometido en Coyoacán, no interfirió, habló con sus hijas de frente, firmó los documentos cuando llegaron. No era redención. Pero era decencia. Y a veces la decencia tardía es lo mejor que algunos pueden ofrecer. La liquidación se cerró en los términos negociados. La carta de recomendación quedó firmada. Isabela Fuentes siguió en su puesto, no había caso penal, las irregularidades eran éticas y corporativas. Pero el consejo lo sabía, y la empresa lo sabía, esa dirección tenía una deuda de origen que tarde o temprano pasaría factura. No era venganza. Era simplemente la manera en que funcionan las cosas construidas sobre bases torcidas. Tomás encontró trabajo en una empresa mejor y le mandó mensaje el día que firmó su contrato. Consuelo respondió con una frase de su madre: los buenos siempre encuentran su lugar. En diciembre encontró departamento en Oaxaca. Pequeño, sala comedor, una recámara, cocina, un cuartito con ventana al callejón. Tercer piso de un edificio de adobe en Jalatlaco, a 4 cuadras del centro de la doctora Castellanos. Paredes blancas, piso de barro rojo, y una ventana de la sala que daba a un árbol de jacaranda que en primavera sería completamente morado. Era exactamente suficiente. Lo rentó ese mismo día. El 23 de diciembre, Alejandra y Daniela llegaron a Oaxaca. Daniela manejó desde Querétaro. Alejandra voló con Iván. Se encontraron los cuatro en el departamento que para entonces ya tenía los libros en el estante, la figura de barro oaxaqueño de su madre sobre la repisa,
Y la taza de barro negro con la leyenda de los maestros en la cocina donde podía verla desde cualquier punto del departamento. Cocinaron juntos, mole negro, tamales de rajas, chocolate caliente. La noche del 23 la pasaron apretados alrededor de la mesa que apenas cabía en el comedor, con velas encendidas y música de sones oaxaqueños que Alejandra puso desde su teléfono y que Daniela fingió no reconocer aunque evidentemente los conocía. En algún momento, cuando el chocolate ya estaba frío y nadie quería moverse, Daniela dijo: «Mamá, ¿estás bien de verdad?». Consuelo miró a sus hijas. Ahí van. Las velas. Los libros. La figura de barro. La taza. Y más allá de la ventana, el callejón empedrado de Jalatlaco con sus bugambilias y el cielo oaxaqueño con más estrellas de las que se ven en Ciudad de México, porque aquí la ciudad no compite con ellas. Sí, dijo. No era voy a estarlo. Era sí. Presente. Completo. Alejandra le tomó la mano sobre la mesa. Daniela le tomó la otra. Y Consuelo Ríos, 54 años, maestra de nuevo, mujer de Oaxaca otra vez, con sus hijas a los lados y la vida que había elegido frente a ella, sintió algo que reconoció sin necesidad de nombrarlo demasiado. Felicidad. No la grande y ruidosa de los momentos excepcionales, sino la otra, la pequeña y sólida y cotidiana. La que vive en las cocinas pequeñas y en las manos de las hijas y en el olor del chocolate y en las estrellas vistas desde una ventana que da a un callejón empedrado. La felicidad que nadie te da. La que uno construye, despacio y con propósito, cuando finalmente aprende a elegirse primero. 3 meses después, en marzo, Consuelo dio su primera clase en el Centro de Desarrollo Profesional para Mujeres de Oaxaca. El grupo era de 22 mujeres. Entre 42 y 67 años. Vendedoras del mercado, maestras jubiladas, amas de casa que habían criado familias y que ahora, con los hijos fuera, se encontraban frente a la pregunta que nadie les había enseñado a responder. ¿Y yo qué quiero? Consuelo entró al salón con su cuaderno azul bajo el brazo y la taza de barro negro sobre la mesa, que había llevado desde Ciudad de México porque era suya y porque los objetos que cargan historia merecen estar en los lugares donde la historia continúa. Las 22 mujeres la miraron. Consuelo las miró a ellas. Y dijo, con la voz de su madre y de su padre y de sus años en Iztapalapa y de sus 24 años en una empresa que la había hecho invisible sin poder borrarla. Buenos días. Me llamo Consuelo Ríos. Soy maestra. Pausa. Y lo primero que les voy a pedir es que abran un cuaderno y escriban una sola cosa, lo que quieren. No lo que deben querer. No lo que es razonable. Lo que de verdad, en la parte más honesta de ustedes, desean para la vida que les queda. Silencio en el salón. Luego, una a una, las mujeres sacaron sus cuadernos. Y comenzaron a escribir.